saludo para todas aquellas personas que están conectadas en este momento, tanto a mis compañeros de de la esfera pública afrocubana como también a todas las personas aquellas que, bueno, que están interesadas en el tema de una conversación sobre la racialidad. Primeramente, desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial, queremos darle un agradecimiento al Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt por la posibilidad de desarrollar este diálogo en un contexto tan necesario desde la racialidad, en un contexto en el cual el contexto salpica también a la sociedad cubana, ya que generalmente este es un tema que es una de las tensiones que está al interior de la sociedad cubana, el tema del racismo y la discriminación. Es decir, tanto el racismo como la discriminación es un tema que nosotros estamos obligados a discutirlo públicamente y es un tema que nosotros estamos comprometidos a asumirlo públicamente, al igual que nuestras plataformas antirracistas al interior de la sociedad cubana. Creo que es muy saludable que desde espacios como estos podamos aprender y desde cualquier trinchera, desde la diversidad de ese movimiento antirracista, podamos conversar sobre este tema, también articular alianzas, conversar sobre un tema tan polémico como es el caso, como es el tema de la problemática racial, pero también podamos conversar también sobre otras asignaturas pendientes al interior de la sociedad cubana, como viene siendo el acompañamiento a la lucha contra otras discriminaciones. Y ahí está, por ejemplo, el acompañamiento que necesita también la comunidad LGBTI, el acompañamiento que necesita también el feminismo negro en Cuba, el acompañamiento que necesitan las mujeres para demandar al Estado la implementación de una ley de género que también proteja su vida, pero también el acompañamiento que necesita también la comunidad LGBT por la dignificación y la implementación de sus derechos. El Comité Ciudadano está abierto a la construcción de alianzas con todos los actores de la sociedad civil con aquellas personas y aquellas plataformas dentro de la isla que también están sensibilizados contra toda forma de discriminación. Como decía anteriormente, estamos en un contexto interesante donde hay una movilización no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa contra el racismo y ahora muy recientemente también en Brasil con el asesinato del joven afro-brasileño. El Comité Ciudadanos, para quienes no nos conocen, es una organización de base de la sociedad civil cubana que con un enfoque diferencial en materia de derechos humanos trabajamos el activismo antirracista. Y me detengo en esto del enfoque de derechos humanos porque queremos dejar bien claro que, por ejemplo, nosotros no somos el brazo ideológico de ninguna plataforma política dentro de la isla ni fuera de ella. Tampoco estamos enmarcados en en una brújula ideológica ni afroderecha ni afroizquierda. Vemos el tema de la problemática racial como un asunto de derechos humanos y ese es el compromiso que desde la autonomía tenemos nosotros para trabajar en Cuba y desde Cuba. Es decir, eso creo que es necesario dejarlo bien aclarado porque de cierta forma también es como que a veces se han creado esos campos de confianza por los propios agentes del Estado. Ahora, el Comité Ciudadano tiene 4 ejes de acción y entre sus 4 ejes de acción, por supuesto, su eje de acción principal es el activismo antirracista, pero también trabajamos el tema de género y la diversidad. Y en el tema de género trabajamos en el proceso de formación y empoderamiento de las mujeres afrodescendientes. Proceso de formación que tenemos una experiencia ya de hace alrededor de 6 años, en lo cual estamos
haciendo trabajo comunitario al interior de algunos asentamientos humanos acá en la ciudad de La Habana y también en el escenario de Holguín, algunos poblados de Holguín, donde también venimos haciendo trabajo de formación y trabajo de empoderamiento, porque creemos que en esta lucha contra el racismo y la discriminación es importante el acompañamiento a las mujeres afrodescendientes, más que en Cuba en los últimos años ha tomado mucha fuerza el pensamiento afrofeminista y el activismo afrofeminista. Creemos nosotros desde el propio comité que, por ejemplo, hay una esfera pública afrocubana muy saludable en el cual nosotros respetamos muchísimo y estamos muy en sintonía con las otras organizaciones antirracistas que están al interior de la sociedad cubana. Es decir, nosotros durante todos estos años hemos aprendido muchísimo de organizaciones, por ejemplo, del proceso organizativo, de organizaciones como es el caso, por ejemplo, de la Cofradía de la Negritud, de lo que está haciendo, por ejemplo, la red barrial afrodescendiente al interior de determinados barrios habaneros, y también creo que en Matanza vienen haciendo algo en la Marina y creemos que es muy importante el trabajo que vienen desarrollando ellos. También nos ha servido de muchísimo las reflexiones que han venido haciendo algunos activistas intelectuales dentro de Cuba, por el cual sentimos un gran respeto y una gran admiración desde sus propias páginas, como es el caso, por ejemplo, de Afromodernidad o Afromoderno, el blog del amigo Alberto Abreu, que sus reflexiones teóricas nos han servido muchísimo para el trabajo nuestro de formación política, pero también para el trabajo nuestro de empoderamiento comunitario. Es decir, nada de lo que se ha publicado del blog Afromoderno, Afromodernidades, de Negra Cubana tenía que ser, que también su trabajo, no, es decir, lo que vienen publicando ellos, nos han servido para, como material, como base material de estudio para ese empoderamiento y proceso de formación política de nuestras comunidades. Ha quedado en vano. Nos ha servido también muchísimo el trabajo que ha venido desarrollando el amigo Cimarrón Robaina, Tomás Fernández Robaina, particularmente su curso de historia del negro en Cuba, nos ha servido muchísimo, lo hemos multiplicado, es decir, creemos que cada cosa que se está reflejando desde la propia esfera pública afrodescendiente en Cuba, creo que ha sido un trabajo muy saludable, a pesar de las barreras, los límites, la indiferencia por determinadas posiciones conservadoras desde la propia sociedad y más bien desde el propio Estado. El otro tema que venimos también nosotros trabajando desde hace muchísimo tiempo es el trabajo comunitario y sobre todo el trabajo del activismo cultural y comunitario, donde ahí sí tiene un protagonismo muy especial el activismo cultural, particularmente los artistas. Hay un proyecto dentro del capítulo de los ejes de acción del mismo Comité Ciudadano. Está la experiencia que tiene proyectos diversos, que también nuclea un grupo de artistas, particularmente que vienen del mundo del hip hop, que también habitan muchos de estos barrios insalubres, las comunidades en las cuales están las comunidades negras, y eso nos ha servido a nosotros como trabajo de campo para también desarrollar nuestras líneas de investigación sobre desigualdad, pobreza, situación de derechos humanos de los afrodescendientes, y el activismo cultural también ha tenido en cuenta también la situación en la cual se encuentran las mujeres negras en este país, particularmente temáticas que la vienen afectando, como es el caso de la propia feminización de la pobreza. Otro capítulo que le damos importancia dentro del propio comité es la observación electoral. Un capítulo que, bueno, a partir de la asistencia técnica que hemos recibido también de la cooperación, de la cooperación internacional, hemos podido ser observadores en tiempo real de los procesos, de las dinámicas y de algunos procesos
electorales en América Latina y particularmente hemos tocado con la mano las comunidades afrodescendientes. Nos ha servido muchísimo esa experiencia, ese aprendizaje, lo cual ese aprendizaje, bueno, también lo hemos estado aplicando a Cuba porque creemos que desde la propia ciudadanía nosotros debemos participar como fiscalizadores de los procesos locales, de los procesos municipales, en lo cual el liderazgo comunitario tenga un papel fundamental. Eh, por otra parte, bueno, quería referirme a que por estos días no de menos entusiasmo con relación a la pandemia, sino también de mucho entusiasmo, porque lo que está pasando ahora mismo en los Estados Unidos, al calor de las protestas por el asesinato ya no solamente de George Floyd, sino también de la violencia policial contra las comunidades negras, lo que está pasando ahora mismo en Europa, en el cual no solamente se decapitan símbolos de la hegemonía colonial que ha estado pisoteando el derecho de los afrodescendientes. También lo más reciente ha sido el asesinato en Brasil de un joven afro-brasileño, donde por supuesto Brasil es uno de los, creo que es el país, creo que es donde hay más asesinatos por parte de la policía hacia la comunidad afrodescendiente. Pero también estamos sensibilizados con lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, los asesinatos selectivos contra los líderes sociales, donde la mayoría de las víctimas son son también afrodescendientes. Nosotros hemos tenido la oportunidad como plataforma de sociedad civil de tocar con las manos el escenario colombiano. Hemos tenido la oportunidad también de conocer la situación que tienen las comunidades afrocolombianas, sobre todo el fenómeno del desplazamiento forzado, el asesinato selectivo de los líderes sociales, y tenemos, bueno, muy buena comunicación con esa plataforma también desde de militancia afrodescendiente, de activismo, y creo que por supuesto estamos en la necesidad esa de articular esas alianzas, pues Cuba no debe escapar tampoco a lo que está pasando mundialmente. Por estos días, como decía, las redes sociales han sido ambiente de apoyo de un racismo visceral, en lo cual lamentablemente una gran parte de los cubanos, tanto de la diáspora como hacia lo interno de la isla, han sudado ese racismo visceral a través de las redes sociales, y eso nos da la medida y también nos permite tomar el pulso de cómo el racismo y la discriminación están tan acomodados en la sociedad cubana. Y eso forma parte no solamente del nacionalismo hegemónico que está anclado al interior de la sociedad cubana, también de nuestra diáspora, sino también a un nacionalismo blanco, un nacionalismo republicano y también un nacionalismo revolucionario que no han tenido en cuenta una pedagogía del antirracismo, por ejemplo, desde el propio sistema curricular. El nacionalismo, el nacionalismo hegemónico blanco, tanto el republicano como el revolucionario, se han servido durante muchísimo tiempo por ejemplo, de la ética martiana, el uso de la ética martiana, el uso también de la doctrina del mestizaje, amplificada desde Fernando Ortiz hasta Nicolás Guillén con su color cubano, para poder silenciar las tensiones de racismo en la isla. Muchas veces quienes no quieren escuchar que en Cuba hay racismo acuden al tema de la filosofía del mestizaje, y el mestizaje no es más que un dispositivo para silenciar las tensiones de racismo, y se ha utilizado desde la República hasta nuestros días. Creo que, es decir, y es una opinión muy personal, que el mestizaje continúa siendo una máscara para silenciar las tensiones del racismo y para silenciar los asuntos que
hoy continúan pesando sobre los afrodescendientes, sobre todo la exclusión, la exclusión. Ahora, estamos muy claros que los nacionalismos hegemónicos le incomoda muchísimo que los negros alcemos nuestra voz. Es decir, tanto el nacionalismo republicano como el nacionalismo revolucionario, durante mucho tiempo, en nombre de la unidad nacional, han intentado silenciar la fundación de Palenque, la energía del propio cimarronaje, y por nada, nosotros los negros no hemos tenido que pedir permiso para poder ser afrodescendientes, ni para poder denunciar, porque en primer lugar somos sujetos de derecho y no somos subalternos. Al calor de todo este escenario, identificamos que a pesar de las barreras y las limitaciones que tiene el activismo antirracista dentro de la isla, estos años han sido un proceso de mucho aprendizaje, unos años de mucha formación política, y ahí vemos cómo, por ejemplo, ha habido un crecimiento en esta esfera pública afrodescendiente, donde ha habido un proceso de maduración, de empoderamiento, y yo identifico, como decía anteriormente, plataformas como es el caso de la Red Barrial Afrodescendiente, que tiene un trabajo serio en cuanto al trabajo en las comunidades. También identificamos el trabajo que viene haciendo el Club del Espendrún, el trabajo que viene haciendo Afromoderno o Negra Cubana tenía que ser desde la blogósfera, que por supuesto nos ha enriquecido también como militante antirracista, el trabajo de formación, por ejemplo, que ha habido desde el propio afrofeminismo, y lamentablemente hoy no tenemos a la mano plataformas como Afrocubanas Colectivas, que en algún momento, durante 10 años, hizo un trabajo súper interesante al interior de nuestras comunidades, sobre todo en el plano académico, porque el feminismo negro también ha tenido que buscar su canal de empoderamiento durante mucho tiempo, es decir, el universo o el campo del feminismo no tuvo en cuenta las luchas de las mujeres negras, y las mujeres negras han tenido que apalancarse, han tenido que crear su propio palenque para poder también alzar su voz y amplificar sus ejercicios de resistencia, y eso lo vemos muy positivo. Creo que ahora, por ejemplo, el trabajo que viene desarrollando una plataforma muy joven que es T por T, Todas por Todas, que también desde la afrodiversidad y desde el afrofeminismo vienen amplificando también estudios súper interesantes sobre las problemáticas de las mujeres. También creemos que, por ejemplo, plataformas que hoy vienen también asomándose al universo de la afrodescendencia y de la esfera pública afrodescendiente, como es Afrodiverso, o como es la plataforma la plataforma LGBT que coordina Raúl Zulé. Creo que también eso va a aportar muchísima riqueza a este activismo antirracista y a estos aprendizajes que hoy están amplificándose al interior de la sociedad civil. Creo que estamos ante un activismo robusto que ya viene hace más de 20 años, se viene trabajando al interior de la sociedad cubana, pero que a pesar de las limitaciones y a pesar de las barreras para moverse en determinadas direcciones, creo que sí hay un proceso de maduración desde la propia participación ciudadana bueno, esto va a permitir avanzar. Por ejemplo, esta es una lucha que requiere del concurso, de la participación desde la ciudadanía, pero también requiere mucha movilización política, y sabemos que este espíritu de cimarronaje le incomodan a esos poderes hegemónicos, y hay una capitalización del descontento y desilusión entre la propia población afrodescendiente, que es una realidad que no podemos ignorar. La sociedad cubana está ante un escenario
de muchísima desigualdad que en el contexto post-pandemia lo complejiza. La lucha contra el racismo y la discriminación ha sido uno de los fracasos morales de la sociedad cubana. No solamente ha sido un fracaso moral también, no solamente ha sido un fracaso moral desde la propia experiencia socialista, también ha sido un fracaso moral desde la propia experiencia de nación y ha sido también, como le decía anteriormente, por ese nacionalismo hegemónico blanco que aún quisiera ver pisoteado a la población afrodescendiente. En este contexto de muchísima desigualdad, nosotros creemos que el Estado debe aprovechar la oportunidad de implementar políticas públicas a favor de los grupos más vulnerables de la sociedad. Políticas públicas a favor de los grupos históricamente discriminados. En lo que están los afrodescendientes, están las mujeres, están ahora mismo los ancianos. Creemos que, por ejemplo, hay acciones que no pueden ser postergadas, hay acciones que no podemos esperar que sean aplazadas y son necesidades de urgencia. Necesidad de urgencia es que el propio Estado acaba de implementar el programa de gobierno para el enfrentamiento contra la discriminación y el racismo, en el cual todos los actores de la sociedad civil, del movimiento antirracista, puedan tener una participación en condiciones de igualdad. Creemos también que, por ejemplo, el Estado debe poner en práctica instrumentos de protección social en los cuales los grupos más vulnerables de la sociedad sean protegidos. Por estos días, a través de los medios de comunicación, escucho hablar de la participación del Estado cubano en el cumplimiento de la Agenda 2030, de la Agenda del Desarrollo Sostenible, de la Agenda de determinadas agendas en la cual desde organismos multilaterales el Estado intenta o vende la idea de que está participando, pero el problema es que las vidas negras importan y en ese eje de acción las vidas negras deben tener su propio espacio de protección, no solamente las vidas negras, también las mujeres, también los niños. No podemos esperar tampoco que, por ejemplo, en el 2028, no podemos esperar que, por ejemplo, el Estado implemente una ley contra la violencia de género, cuando hoy las propias comunidades nuestras, las propias comunidades afrodescendientes, hay ejemplos de feminicidio, donde hay una violencia de género que es real, que está afectando a toda la sociedad, pero en particular a las mujeres afrodescendientes. Creemos también que hay que desmontar también la criminalización por parte del Estado y más bien los agentes del Estado que durante mucho tiempo ha hecho del activismo antirracista. Es decir, creemos que el activismo antirracista debe tener su propia cuota de libertad, su propia cuota de derechos para participar de cada uno de los programas que se puedan estar implementando a favor de los grupos históricamente discriminados, históricamente vulnerables. Creemos que estamos en condiciones de articular alianza con todas las plataformas antirracistas que hoy desde Cuba, con muchísimo compromiso, responsabilidad, están intentando hacer su trabajo, por supuesto, en un escenario bastante hostil, porque hay muchísimas barreras, muchísimas limitaciones. Creemos que, por ejemplo, hoy es el momento en que la esfera pública afrodescendiente,
juega un papel fundamental en estos espacios de discusión, no solamente en el contexto de la problemática racial cubana, sino también en el contexto de la lucha contra toda forma de discriminación, en lo cual también en esas luchas está el derecho que tiene, el de los derechos que tienen las mujeres y particularmente las mujeres afrodescendientes, los derechos que tiene la comunidad LGBTI, los derechos también que tiene el movimiento ambientalista o los proyectos que están a favor en defensa de los animales, pero también creo que el activismo cultural juega un papel fundamental porque generalmente, bueno, está tan anclado el racismo en la sociedad cubana que se necesitan muchos esfuerzos, muchos acompañamientos. Yo particularmente me siento muy optimista con lo que está sucediendo en Cuba y fuera de Cuba, donde, por ejemplo, ahora mismo se están activando muchos canales de comunicación a través de esta vía. Ahora dentro de unos minutos también estaremos asistiendo a la conversación con la querida amiga Yesenia Celier, que también saludamos la oportunidad de diálogos afrocubanos, de poder también compartir experiencias, aprendizaje, compartir dinámica y nosotros estamos abiertos, como decía anteriormente, desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial, a articular alianzas con todas las personas comprometidas en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en la sociedad cubana. Cuando vemos en las redes sociales, una cruzada racista peligrosa desde el interior de la isla, como también desde la propia diáspora, eso nos pone el reto a nosotros de trabajar más sobre la cultura de la denuncia. Es decir, nosotros desde el movimiento antirracista no podemos permitir hechos que han estado sucediendo durante todo este tiempo y anteriormente a la pandemia. Es decir, no podemos ser indiferentes ante ninguna posición hegemónica de racismo, venga de donde venga. Es decir, lo mismo, los misiles debemos enfocarlos hacia un frente que hacia el otro. No podemos permitir. Por otra parte, eh, yo quisiera referirme también a que creo que es una muy buena oportunidad para trabajar desde Cuba la problemática racial cubana. Es decir, muchos venimos trabajando desde hace muchos años, pero como decía anteriormente, hoy por hoy la esfera pública afrodescendiente está en un espacio de mucho desenvolvimiento. Aparecen nuevas plataformas que desde el propio empoderamiento, desde el propio tejido, desde la propia trinchera de la piel o de la propia trinchera de la piel o desde las propias narrativas de la identidad vienen amplificando vienen amplificando un discurso racista. Vemos muy positivo, por ejemplo, el protagonismo que hoy en Cuba están desarrollando plataformas como Beyond.ru o plataformas como Cuba Rizo, que desde la propia estética del cabello también vienen dialogando la identidad de ser afrodescendiente. Bueno, yo ahora voy a dar un espacio para preguntas que me puedan estar, que me puedan estar, que puedan estar interesados quienes escuchan ¿cómo se llama esto? En lanzarla hacia esta dirección.
Bueno, Marta María Ramírez me hace una pregunta y tiene que ver con si hay algún tipo de diálogo con organizaciones oficialistas que puedan ser escuchados por este problema. Bueno, es decir, nosotros como plataforma creo que somos los que dentro de la isla interactuamos con plataformas que yo generalmente no me gusta ni llamarla ni oficialista. Creo que aquí hay un compromiso desde la propia sociedad civil. Que hemos tenido la oportunidad de conversar con alguna gente que, bueno, que están al interior de las propias instituciones trabajando el tema del activismo desde lo académico, desde lo intelectual, desde lo cultural. Y creo que hay muy buena actitud, energía. Creo que creo que se han creado campos de confianza, para poder trabajar en una agenda común. Creo que también a veces, por ejemplo, la manipulación política que ha habido por parte de agentes, de los propios agentes del Estado, no nos ha permitido encontrar, pero creo que este momento sí es un momento saludable en el cual creemos que podamos avanzar en muchas cosas en común. ¿Por qué cree que no funciona esa política de cuota en el tema racial? Es una pregunta que también me han hecho llegar. Bueno, creemos que, por ejemplo, en el tema, en el contexto cubano, creemos que sí, que, por ejemplo, sí debe haber es decir, una política diferenciada para los grupos más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos se han aplicado cuotas en cuanto a política de acción afirmativo, tanto en Estados Unidos como en Brasil. Creo que, si la memoria no me traiciona, en Colombia, que no ha funcionado, por supuesto, para todos, pero en el contexto cubano creemos que, por ejemplo, en un escenario donde hay muchísima desigualdad, donde los afrodescendientes continúan en el sótano de la pirámide social, donde los puntos de partida de todos los grupos identitarios de la sociedad no es el mismo, donde los afrodescendientes son los que continúan subrepresentados en los mercados emergentes, los afrodescendientes continúan anclados en los escenarios de desigualdad, de pobreza. Creemos que sí, que debe haber un instrumento en eso, que debe haber instrumentos de protección social que faciliten una política diferenciada en cuanto al empoderamiento de los afrodescendientes. No se entiende cómo con una revolución como la cubana, donde generalmente facilitó que muchos negros y mestizos tuvieran un alto nivel educacional, hoy no estén representados, por ejemplo, en los mercados, no tengan una alta representación en los mercados emergentes, o estén ausentes de las propias sociedades mercantiles cubanas. No se entiende eso. Y eso está pasando porque durante mucho tiempo es decir, no se han trazado política- políticas aceptadas para una real representación de la diversidad en estos escenarios. Cómo hacer visible el racismo en Cuba cuando el gobierno no acepta que existe? Bueno, a ver, eh, durante muchísimo tiempo el Estado cubano estuvo negando la existencia del racismo al interior de la sociedad cubana. Lo ha negado en nombre de la unidad nacional. Por supuesto, muchas vidas se han perdido en el camino, sobre todo de intelectuales cubanos que desde una posición honesta y de cimarronaje han estado amplificando
han estado amplificando las narrativas de los afrodescendientes de la historia. Ha sido muy, pero muy reciente que los afrodescendientes no hemos pedido, hemos dejado de pedir permiso para contar nuestra propia historia. Es decir, durante mucho tiempo han estado negando el tema del racismo en la sociedad cubana. Sí, hoy en el discurso oficial, y me remito, por ejemplo, al informe presentado por el gobierno cubano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en Ginebra en agosto del 2018. Si hoy están por implementar un programa contra el racismo y la discriminación, si lo han reconocido en algunos informes temáticos ante organismos multilaterales en Ginebra o en Nueva York en los exámenes periódicos que se le hace al gobierno cubano, ha sido por la propia presión de la sociedad civil y por supuesto donde han jugado un papel activo y fundamental las organizaciones antirracistas que desde Cuba han venido trabajando sobre el tema. Por supuesto, no podemos tampoco echarle toda la culpa al gobierno cubano. Creemos también que, por ejemplo, ha habido muchísima o hay mucha indiferencia desde la propia oposición política cubana y también desde muchos sectores de la sociedad civil, es decir, los que no participan del acompañamiento a las organizaciones antirracistas. Y esto se debe a, como decía, que hay mucha indiferencia ante el tema de la racialidad, hay mucha indiferencia ante el problema de la problemática racial cubana, hay mucha indiferencia hacia la demanda de los afrodescendientes y esto responde al racismo que está anclado en la sociedad cubana, un racismo que responde a ese nacionalismo hegemónico que está anclado en toda esta etapa de fundación de la sociedad cubana desde la República hasta nuestros días. Es decir, la indiferencia y la posición conservadora en cuanto a este tema viene por por un gran segmento del propio Estado, pero también de una posición conservadora de la oposición política dentro de la isla, que tampoco se ha sentido motivado, es decir, han sido muy pocos los actores que se han sentido motivados por acompañar las demandas de los afrodescendientes de la isla. Es decir, como mismo los hermanos de las organizaciones antirracistas que están en las instituciones haciendo activismo, como mismo los hermanos de las organizaciones antirracistas que están haciendo activismo de forma horizontal en las comunidades y han sentido la soledad y han sentido la indiferencia por parte del Estado, nosotros además del Estado también lo hemos sentido también de la propia oposición política y de un sector determinado de la diáspora. Creemos que este es un tema en el cual debe estar en la agenda principal de la nación, porque como nación nos marca. Y por supuesto, ya le decía, se han utilizado muchas máscaras desde diversos frentes para poder silenciar este espíritu de cimarronaje y este espíritu de fundación de Palenque. Ahora me llega una pregunta, pero ¿por qué sería moral? No entiendo el calificativo. Pero ¿por qué sería moral? No entiendo el calificativo. Bueno, con relación, aquí me llega una pregunta de Yarlenis Malfán, pero ¿por qué sería moral? No entiende el calificativo. Bueno, aquí, bueno, yo me estaba refiriendo a que uno de los fracasos morales de la sociedad cubana y particularmente ¿cómo se llama esto? El nacionalismo hegemónico republicano como el nacionalismo revolucionario. Este ha sido uno de los fracasos morales de la sociedad, porque en primer lugar,
tanto el nacionalismo hegemónico como el nacionalismo revolucionario, el republicano y el revolucionario durante mucho tiempo en nombre de la propia unidad nacional han intentado, han buscado silenciar las tensiones del racismo en la sociedad cubana y la discriminación. Han intentado silenciar las narrativas de los propios afrodescendientes. Han silenciado desde la propia historiografía, no solamente la republicana, también la revolucionaria, han silenciado eh, las luchas, las luchas y ese espíritu de cimarronaje que durante tiempo ha marcado, por ejemplo, hechos históricos como la masacre de los independientes de color fue durante mucho tiempo silenciado por ese nacionalismo republicano historiográfico, pero también por ese nacionalismo revolucionario. Ha sido muy reciente que muchos de nosotros, los que vivimos acá en la isla, nos hemos empapado en cuanto a qué fue lo que pasó en la masacre de 1912, cuál fue el papel que jugó los independientes de color. Es decir, son historias que durante los últimos 20 años generalmente ha habido una ola de aprendizaje donde generalmente han sido los actores de las organizaciones del activismo antirracista lo que han venido amplificando esos vacíos y esos silencios que ha tenido la historia. Es decir, generalmente lo otro es que, por ejemplo, no hay una pedagogía antirracista al interior de la sociedad cubana, sobre todo en el sistema curricular. Es decir, el pensamiento de Antonio Maceo, que es un pensamiento antirracista, que cuando uno revisa toda la documentación producida por Antonio Maceo, que Antonio Maceo, más que machete, también era pensamiento. Todo eso se ha estado invisibilizando. Está el caso, por ejemplo, de las propias sociedades maceístas que jugaron un papel fundamental durante la República. Esa historia ha sido silenciada por la narrativa republicana y revolucionaria. ¿Qué opinión te surge a partir de las recientes declaraciones de grupos antirracistas sobre el caso Floyd? Bueno, particularmente pienso que nosotros y el Comité Ciudadano por la Integración Racial ha sido uno de los firmantes de apoyo a la lucha que va llevando las comunidades afroamericanas. Es decir, creemos que estamos en el marco del decenio de los afrodescendientes. Para nosotros es muy importante articular alianza con todos los movimientos antirracistas, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Yo me refería en algún momento a lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, lo que está pasando en Colombia, donde está el tema del desplazamiento forzado, los asesinatos selectivos a líderes sociales, y creemos que, por ejemplo, nosotros estamos ¿cómo se llama esto? En la disposición, el compromiso de también acompañar las demandas de la propia comunidad afroamericana. También vemos porque, por ejemplo, en un sector mismo de nuestra diáspora se ha tratado también de satanizar las luchas de los negros en Estados Unidos. Bueno, eh, ya yo creo que se ha consumido mi tiempo. Espero que no sea la única oportunidad para conversar sobre estos temas. Yo he estado un poco nervioso porque esta realmente es mi primera directa, nunca había estado en una directa, por eso a veces me pueden haber visto nervioso a mí, pero creo que, por ejemplo, es muy saludable que desde este escenario podamos amplificar este tipo de conversación. Vamos a estar pendientes a, por ejemplo, la conversación que a las 3 de la tarde va a tener Yesenia Celiete de Diálogo Afrocubano. Vamos a estar pendientes también a la conversación que el querido compañero Roberto Zurbano, al cual también
admiramos acá el trabajo, su trabajo como activista y como intelectual afrodescendiente. Vamos a estar pendientes, como también vamos a estar pendientes a la presentación del libro de la afrodiáspora política que va a estar presentando el mismo viernes Agustín Laomonte. Creemos que este es el momento de intercambiar, de trazar estrategias, de articular, un pensamiento antirracista dentro y fuera de la isla y sobre todo estimular mucho la cultura de la denuncia ante esta cruzada racista y hegemónica, misógina y fundamentalista que hoy se está asomando a las redes sociales. Nos asusta muchísimo el fundamentalismo que hoy se está asomando a las redes sociales contra la propia comunidad LGBT, un fundamentalismo que viene desde desde el propio espacio de las comunidades cristianas, un fundamentalismo que está teniendo mucha fuerza en Cuba y es un fundamentalismo en el cual nosotros también estamos comprometidos a enfrentar, como también estamos comprometidos a acompañar todos los esfuerzos que se hagan desde la propia sociedad civil y articular la alianza. Entonces, buenas tardes para todos y estamos todos en contacto.